Hola amigos, ¿qué tal? George Orwell no se lo creería, ni los reyes Ricardo Corazón de León o Enrique VIII. El Reino Unido, sometido a sus minorías por obra y gracia de un gobierno laborista que se ha pasado al lado oscuro, con leyes totalitarias que persiguen no tanto al que lanza un cóctel molotov o blande un machete, sino al que disiente y protesta, incluso desde su celular usando las redes sociales. ¿En qué clase de país se ha convertido Gran Bretaña? ¿Lo vemos? Lo vemos. Bienvenido a Desde mi punto de vista, el canal que combate las mentiras o el silencio cómplice de los grandes medios de desinformación tradicionales. Es insólito. Un hombre joven ha sido sentenciado a más de 2 años de prisión por haber publicado en las redes sociales contenido sobre los disturbios en las ciudades británicas. ¿Y qué escribió este joven? Pues lo siguiente: los inmigrantes han llegado aquí para tener una vida de lujo gracias a los impuestos de la gente trabajadora, dinero que bien podría haberse dedicado a atender las necesidades de los británicos. Ellos vienen sin permiso de trabajo, sin oficio ni beneficio, y a vivir del cuento. Tienen que largarse. Pues sí, escribir eso hoy es delito en Gran Bretaña. En cambio, no fue delito cuando hace algunos años un joven musulmán, Adil Rashid, de Birmingham, violó a una niña de 13 años. A pesar de ser declarado culpable, el juez decide imponerle una leve multa, pero no lo envía a prisión, argumentando que era ingenuo e inmaduro y perteneciente a una minoría étnica. Bueno, en resumidas cuentas, está bien visto por el gobierno laborista enchironar a los británicos de pura cepa que se van de la lengua diciendo, por ejemplo, que están hartos de tanto musulmán desalmado, de sus costumbres y de que las violaciones hayan crecido exponencialmente, de que en barrios populares ellos hagan la ley. Y la verdad es que la hacen, ellos hacen la ley. Pero como digo, señalar a los musulmanes es exponerse a multas, arrestos y condenas. La policía del pensamiento no para de escudriñar las redes en busca de los disidentes. Y la policía británica no bromea. Advierte que quien publique o distribuya material que sea insultante, abusivo o que incite al odio racial incurrirá en un delito con varios años de prisión. Y esta pena es aplicable no solo para el autor del texto, sino también para todo aquel que lo difunda. Y no importa si no es británico. De hecho, la policía amenaza con pedir la extradición de autores de cuentas cuyo contenido sea considerado un delito terrorista según las leyes del Reino Unido. Por ejemplo, la mismísima cuenta de Elon Musk. Esto ha desatado una ola de protestas en las cuentas X de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasaría con una administración demócrata con Kamala Harris a la cabeza? ¿Respetaría la primera enmienda que protege la libertad de expresión en Estados Unidos? En fin, no nos desviemos. Seguimos en el Reino Unido. Recordemos que los disturbios raciales en ese país comenzaron tras el asesinato de 3 niñas a manos de un joven de origen ruandés. La indignación, lejos de amainar, ha recrudecido. Lo que cambia ahora es que las fuerzas del orden, lejos de intervenir para separar a las partes, claramente han optado por criminalizar y perseguir a quienes protestan, mientras hacen la vista gorda sobre grupos de jóvenes musulmanes armados de machetes, quienes actúan como si las calles fueran suyas. Y como ya hemos dicho, y tal vez a estas alturas ya son suyas. En claro, en el distópico Reino Unido de la Gran Bretaña, el hecho de gritar «proteged a nuestros niños» es un acto subversivo. Protestar por la inmigración masiva de países musulmanes es un delito y, por lo tanto, sufrirás las consecuencias. Serás reprimido, multado o encarcelado. En cambio, las proclamas sanguinarias de muchos clérigos integristas en mezquitas británicas que hablan de degollar, de quemar viva a la gente infiel y barbaridades por el estilo, pues bien, todo eso queda impune, porque son sus costumbres y hay que respetarlas. ¿Qué ha pasado en este país? Es verdad que la inmigración ya aumentó exponencialmente con los conservadores,
Pero ahora, con los laboristas, las consecuencias de esa entrada masiva de extranjeros no se abordan en absoluto y más bien se incrimina a los que lanzan la voz de alarma. Recordemos que hace poco más de un mes los británicos escogieron en las elecciones parlamentarias a un primer ministro laborista, léase socialista, comunista, Keir Starmer, un perfil que en absoluto es neutro respecto a lo que está pasando en el Reino Unido, sino todo lo contrario. Starmer ejerció una buena parte de su carrera como fiscal y abogado especializado en derechos humanos y defensor de las minorías. Según varios analistas políticos, no solo no le interesa la mayoría, la que es británica y nativa, la que se apoya en los valores cristianos y occidentales, para nada. Más bien desprecia a la mayoría, desprecia a ese electorado que le votó, o sea, blanco, trabajador, autóctono de las deprimidas zonas industriales. Es una traición en toda regla. No hay paliativos, no hay consideración o empatía para la población inglesa, escocesa, galesa y norirlandesa que se siente invadida y ahora acosada por esos recién llegados que cuentan con todas las ventajas del Estado británico. Para Keir Starmer es de extrema derecha todo aquel que clama en las calles por la seguridad de su familia, de su gente y de su barrio, el que pida que Gran Bretaña siga siendo una cultura europea, laica, plural, pero no multicultural. Así que en medio de la anarquía reinante en el Reino Unido, parece poco a poco imponerse un régimen tiránico para mantener el orden, arrojando por la ventana la tradicional política de pactos y consensos que apuntaba a elaborar leyes por y para la mayoría. Ahora en Gran Bretaña y sin duda en el resto de Europa, las mayorías somos rehenes de las minorías, y lo peor es que tenemos que callarnos o nos callan. Sí, el asunto no se puede ni siquiera debatir o nos ponen la mordaza. En el Parlamento de Westminster no se puede hablar de cómo frenar esa inmigración masiva y musulmana. Está prohibido sugerir el cierre de centros comunitarios o mezquitas donde se incita a la guerra santa contra los infieles. Y desde luego no cabe hablar de deportación masiva a quien no se adapte al país y no respete sus leyes. ¿Y entonces la prensa? Pues más de lo mismo. Todos los medios obedecen a sus patronos del gobierno y de las grandes corporaciones. Mienten y manipulan grandes nombres del periodismo británico como The Economist o The Guardian, que los disturbios han demostrado, escribía The Guardian, que muchos británicos nativos son racistas violentos azuzados por un populismo que ha normalizado la islamofobia. Sí, amigos, Gran Bretaña se ha autoinfligido una gravísima crisis social en forma de violencia étnica y religiosa, porque no son solo blancos contra musulmanes, son hindúes contra musulmanes y también luchas tribales de clanes africanos o facciones islámicas del Oriente Medio, como se puede ver en las calles del East End de Londres. No es una guerra civil tampoco, pero no hay que reducirlo de igual forma a una protesta meramente anti-inmigración. De hecho, sin los inmigrantes el Reino Unido se para. El problema es que han entrado demasiados en poco tiempo y de culturas no asimilables. El Reino Unido, igual que todos los países de Europa Occidental, están atrapados en estados del bienestar que se prodigan en ayudas y subvenciones a los más vulnerables, con legislaciones garantistas que no detectan el abuso y son incompatibles con la multiculturalidad. Estados cuyas burocracias, incluyendo a la policía, no saben tratar con gentes de muy diferentes costumbres y mentalidades. Por ejemplo, ¿se han preguntado cómo es que han llegado tantos inmigrantes al Reino Unido en tan poco tiempo, a un ritmo de cerca de 600.000 cada año? Pues en gran parte ha sido mediante lo que llaman la reunificación familiar, es decir, pongamos por caso, una vez en suelo británico, el inmigrante musulmán se casa a distancia con quien toque, trae a toda la parentela, mujer o mujeres, si es polígamo, hijos, padres de ambos, etc. Pero hay más. Debido a las costumbres en países musulmanes o hindúes, el casamiento a distancia puede ser también realizado con primos y primas, importando
también así más gente consanguínea con los problemas genéticos, mentales y físicos resultantes. Por otro lado, ¿podemos encontrar una solución en la que era ejemplar democracia británica? La democracia basada en el debate racional y en el laicismo, es decir, que establece que la religión es algo privado. Pues bien, me temo que esa democracia parlamentaria o municipal es completamente incompatible con el sectarismo racial o religioso. Conclusión: la paz y la armonía propias de la democracia y de la sociedad abierta son ya imposibles en Europa, porque solo un gobierno autoritario, tiránico incluso, será capaz de mantener el orden en esa aberración llamada sociedad multicultural, que en apenas 30 años ha convertido a muchas zonas de Europa en lugares indeseables para vivir. Así que me explico. Pluralismo y tolerancia para los inmigrantes, sí, por supuesto, siempre que se respeten y adopten las normas, tradiciones y costumbres europeas. Pero multiculturalismo y políticas identitarias tóxicas, no en absoluto. Esto debería ser innegociable, pues de tolerarlo sería el fin de la sociedad europea occidental de raíces cristianas. Por lo que estamos viendo en el Reino Unido, estamos todos avisados. ¿Y tú qué piensas? Agradezco mucho tus comentarios aquí abajo. Tanto si vives en un país europeo o en cualquiera de los países de las Américas, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Me refiero a esa ley mordaza británica o a esa difícil o imposible integración de los musulmanes en las sociedades europeas. En todo caso, muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Espero de verdad que estas reflexiones personales te hayan aportado otra visión de los hechos que estamos presenciando en el Reino Unido. Mucho agradezco que me regales un me gusta, te suscribas a Desde mi punto de vista, el canal que combate las mentiras o el silencio de los grandes medios de desinformación tradicionales. Gracias y hasta pronto.